Vamos a seguir con nuestro tema que nos quedamos la semana pasada con la ayuda del Señor y a través de su Santo Espíritu. Juan 3:3 me indica con un amén si ya lo tiene. Gloria al Señor. La palabra del Señor lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu, y dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre amado que estás en gloria, muchas gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre amado. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Oh Señor, tú eres un Dios grande, poderoso, Señor, que nos hablas a través de tu palabra, Señor amado. Espíritu Santo, sea usted en medio de nosotros, hablando, renovando, Señor amado, a través de tu Santo Espíritu, haciendo milagros, Señor amado. Hay poder en tu nombre, Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Usted conoce, Señor, nuestra vida. Usted me conoce, usted conoce a cada uno de mis hermanos presente, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande. Tenemos necesidad espiritual, tenemos hambre espiritual, Padre amado. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento. Haz un milagro en nuestra vida, oh Dios Todopoderoso. Que haya esa libertad, Señor, para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A tu nombre la gloria, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Tome su lugar, amados hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a hablar bajo el tema que habíamos dejado la semana pasada. Un encuentro con Jesús, gloria al Señor. Para hablar de este encuentro, amada iglesia, si nosotros aún no, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros oídos o nuestros ojos espirituales no han sido abiertos, simplemente va a ser un tema normal o un tema más cuando hablamos del encuentro con Jesús, pero cuando usted y yo verdaderamente nos damos cuenta de cómo es o qué es el encuentro con el Creador, con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, porque se acuerda que la semana pasada dimos el cuadro de la condición del ser humano, del hombre, de la mujer, y dimos unos textos de la palabra del Señor. Ciertamente no pudimos profundizarnos mucho porque hablar de todos los textos pues es otro tema y es profundo, pero con esos temas o con esos textos que usted lo llevó, esperemos que usted haya escudriñado y haya visto la condición del hombre, la condición del ser humano sin Cristo. Es terrible. Es una condición, amada iglesia. La palabra del Señor dice que somos enemigos de Dios. ¿Se imagina? Es ser enemigo de nuestro Dios Todopoderoso cuando estamos fuera de Cristo. Entonces, a veces tomamos la palabra enemigo de Dios y como que simplemente enemigo, pero si usted se da cuenta que es un enemigo de Dios, y eso era la condición de todos nosotros los que estamos aquí. Y si hubiera alguien en esta hora que no ha recibido el Señor Jesús, no quiero ya hablar sobre el cuadro del pecador o la vida sin Cristo. Es enemigo de Dios. Se considera, o sea, la persona fuera de Cristo Jesús, hay una ira, hay un lugar de tormento. Pero más bendito sea nuestro Dios que a usted y a mí es ya como que ya nada más vemos a través de la palabra o recordamos la condición de vida en ese cuadro, cómo éramos nosotros, porque la palabra dice que éramos, o sea, ya es una vida pasada, una forma de vida. Ya nuestro Señor a través de su sangre, a través del sacrificio que Él vino a hacer en esta tierra, nos hizo, mire, nos abrió el camino
nos dio la paz con nuestro Dios. Ahora usted y yo podemos llegar ante su presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario ese encuentro con nuestro Jesús, así como la palabra del Señor que habla aquí Juan 3:3, y muchos lo sabemos y lo conocemos y nos han predicado, pero la palabra yo veo que predique 2, 3 o no sé cuántas veces, siempre hay algo que encontramos a través de la palabra del Señor. Siempre hay ese alimento espiritual, ese alimento que nos abre los ojos, nos abre nuestro entendimiento, porque solamente a través de la palabra, amada iglesia, el ser humano llega a los pies del Señor. Solamente a través de la palabra. Por eso yo a veces me pongo triste que cuando hay mucha gente que ignora la palabra del Señor, que como que cuando uno exhorta o cuando uno corrige a través de la palabra, a veces la persona se empeora más. Nuestra condición, amada iglesia, pensamos que le hacemos al hermano, pero no, sino que le estamos haciendo a Dios. No me acuerdo, el sábado que cantaron los hermanos aquí, cantaron unas alabanzas, y verdaderamente yo no pude ese dolor, esa tristeza, porque hablaba de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que Él derramó, lo que Él hizo en esa cruz. Entonces, si usted y yo empecé a meditar sobre esas alabanzas, uno, amada iglesia, no tiene el valor de levantar su rostro. Todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Y el Señor y yo me fui cuando el Señor estaba en la cruz, cuando el Señor estaba ya en los últimos momentos. Había una multitud, habla la palabra del Señor, y allí estaba María, su madre de nuestro Señor Jesús. Entonces yo me imaginé cómo pudo soportar ella viendo a Jesús en la cruz en los últimos minutos o segundos o horas que estuvo nuestro Señor ahí. Se imagina, pero había también una mayor parte de la gente que como que si no pasara nada más estaban viendo a nuestro Señor. Y tristemente hay condiciones de vida que están en una iglesia, pero tenemos esa misma acción ante nuestro Señor. Yo me imaginaba el Señor en una cruz, y a veces el pueblo o el hombre, la mujer, tiene esa condición de vida como que si fuera tan simple ese sacrificio que hizo el Maestro en la cruz del Calvario. Me imagino los que estaban ahí, ese dolor en su corazón, esa angustia, viendo al Señor ahí clavado en la cruz del Calvario. Por eso, amada iglesia, para tener ese encuentro con el Señor necesitamos tener en cuenta, hacer memoria o reflexionar lo que somos nosotros sin Él y lo que nos ofrece Él a través de su muerte. A través de ese sacrificio, usted y yo tenemos paz para con Dios. Porque sin ese sacrificio, mucha gente, y no me acuerdo quién hablaba en estos días, que se sacrifican ellos mismos, se pegan ellos mismos para ganar la salvación. Pero déjame decirle, amados hermanos, hagamos lo que hagamos, el sacrificio ya fue hecho, la sangre ya fue derramada. Por más que derrame la sangre de una persona o se golpea con lazo, yo no sé, ya no, amada iglesia, no hay efecto. Lo que hizo nuestro Señor, basta en creer en el nombre de Jesús verdaderamente, con un corazón verdaderamente que se arrepiente y reconozca y tenga ese encuentro con Jesús. Entonces yo veía el cuadro de vida que teníamos antes y la vida que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y solamente por ese nombre, Jesús,
porque nada ni nadie puede hacer o puede dar eso. Por eso encontramos aquí a Nicodemo, un hombre muy conocedor de la palabra del Señor. Pero yo encuentro en la palabra y leyendo, encuentro a un hombre que el Señor ya había o ya estaba haciendo algo en la vida de él. ¿Por qué le digo? Porque se interesó en conocer a Jesús. Un hombre de alta categoría, un hombre que estaba en el Sanedrín, un hombre que sabía, o sea, toda la palabra del Antiguo Testamento, un hombre que podemos decir tenía su orgullo, tenía su altivez, porque eso era, así eran los maestros que en ese tiempo. Pero encontramos algo en este hombre, Nicodemo, se interesó en conocer a Jesús. O sea que se tuvo que bajar él, tuvo que tener ese interés, ese deseo, ese anhelo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Por eso él se fue en esa noche, habla la palabra del Señor, y llegó. Mire cómo él trata a Jesús. Le dijo, maestro. Sabemos, dice, o sea, si sabían. Él, mi amada iglesia, yo encuentro aquí que yo no sé cuántos estaban allí, pero habían muchos de esa categoría de gente, de esos maestros de la ley. Pero se salió uno en medio de ellos, aunque a escondidas, pero se interesó en tener ese encuentro con Jesús. Él hubo en él ese interés, ese deseo, ese anhelo en conocer a Jesús. Y llega esta escena, amada iglesia, y mire cómo es nuestro Señor Jesús. No le dijo que tú eres maestro y ahí miras cómo sales, no. Nuestro Señor fue al punto, la necesidad de él que tenía. Él tenía conocimiento, él sabía la ley, él era maestro, era de todo, pero había una necesidad en su alma, en su corazón, en su interior. Existía la necesidad como existe en estos tiempos. Y yo sé que a veces nos cansamos o se cansa de escuchar que no simplemente estar sentado en una iglesia, amados hermanos. No simplemente venir, y repito y recalco esto, venir aquí a cumplir un culto más. Hermanos, necesitamos ese encuentro con Jesús. Necesitamos ese encuentro, esa presencia que es inexplicable. Cuando usted y yo nos encontramos con el Señor, sucede algo adentro de cada uno de nosotros. Sucede ese cambio, sucede ese nacimiento, sucede esa regeneración que habla la palabra del Señor. Por eso Nicodemo se interesó y le dice el maestro, es necesario que nazcas de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Pero Nicodemo no entendía lo que estaba hablando nuestro Señor. Pero yo sé que usted está aquí, entiende lo que estamos hablando. Que es nacer de nuevo. Que es el encuentro con Jesús. Porque, iglesia, yo creo que no es normal que usted o yo llevo unos par de semanas o años en el evangelio y no ha sucedido nada, o no he tenido esa experiencia, porque el nuevo nacimiento, o sea, es una experiencia, es algo que usted mismo se va a dar cuenta, usted va a sentir ese cambio que hace el Señor en su vida y en mi vida. Es algo que las personas no pueden entender, solamente el que hayan
tenido ese encuentro con Jesús, lo puede saber y reconocer. Ese encuentro, esa necesidad, esa regeneración es necesario para todos los que estamos aquí. Usted ya está en los caminos del Señor, pero si no ha tenido ese encuentro, urge. Porque si el que no nace de nuevo no puede entrar ni ver el reino de los cielos. No puede. Por más que yo sepa Biblia como Nicodemo, por más que yo sea maestro, sea lo que sea, tenga los títulos, el título no me van a hacer entrar en el cielo. No me puede entrar en un título, un conocimiento. Lo que me puede hacer entrar en el reino de los cielos es la regeneración, el nuevo nacimiento, la nueva vida que habla la palabra del Señor. Solamente por medio de eso, solamente, así como le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. No se puede. Ahora, ¿qué es la regeneración? La regeneración es una renovación diaria de la vida mediante el Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra regeneración. Es una renovación, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre por medio del Espíritu Santo. La palabra regeneración quiere decir ser regenerado o recibir nueva vida. O sea que hay dos vidas, ya estuvimos hablando la semana pasada. Hay una vieja vida y hay una nueva vida. Y esta nueva vida lo encuentras en Jesús. Esta nueva vida no lo consigues ni en la tienda ni afuera, solamente a los pies del Maestro, solamente rindiendo tu vida a los pies del Señor, entregando todo tu ser, tu corazón, derramando tu alma. Es allí donde sucede la regeneración de tu vida, el nuevo nacimiento, la nueva vida, el nuevo hombre. Porque viendo todo el cuadro de lo que somos, amada iglesia, nadie nos puede cambiar. El delincuente lo meten a la cárcel no lo cambia. Al contrario, sale peor. Sale peor. Le dan un castigo supuestamente 1 año, 2 años, pero a veces cuando salen se empeoran las cosas. El drogadicto le dan va con un psicólogo, lo ayudan, pero no puede hacer nada. Tal vez lo saca unos par de meses, pero vuelve a caer de nuevo. El pecado que mora en el hombre, no hay hombre que lo pueda sacar, ni le puedan dar terapia, ni nadie. Solamente nuestro Señor Jesús puede cambiar al delincuente, al drogadicto, a la prostituta, al chismoso, al que tiene rencor, envidia. El Señor, eso es lo que hace la operación del corazón. Saca ese corazón viejo. Eso lo hace el Señor Jesús. Esa obra maravillosa, ese milagro lo hace el nombre sobre todo nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el mejor, el que no se encuentra aquí en esta tierra. Él es el único nombre dado a los hombres donde hay salvación y vida eterna. Solamente Él, amada iglesia. El hombre es corrupto, egoísta, el hombre es de todo y ya lo hablamos. Pero hay una buena noticia, que si llegas con arrepentimiento a los pies de Él, Él cambia. Él cambia y transforma. La palabra del Señor nos habla que Él cambia el corazón, porque ahí está, el corazón, ahí está el fallo, podemos decir, o ahí está el problema.
el corazón del hombre necesita un corazón nuevo. Necesita un corazón que se saque el corazón de piedra y que se ponga un corazón de carne. Y eso no lo puede hacer un doctor. El Señor de señores sí lo puede realizar. Jesús de Nazaret sí puede cambiar ese corazón. El hombre intenta, trata de cambiar, de hacer, pero nunca va a poder. Pero el Señor que está en los cielos, Él sí puede. A través de su Santo Espíritu, Él ha dicho y ha prometido que si el hombre se entrega a Él, Él cambia esa vida. El corazón es el problema del hombre. Pero el corazón sí lo cambia el Señor. Pero es necesario, amada iglesia. Ahora usted tal vez se pregunta, pero ¿cómo se puede realizar eso? Simplemente vengo y creo. No. Esto se realiza con un arrepentimiento genuino. Porque si la persona o el hombre no se arrepiente, va a llevar una vida de rutina. Va a ser una persona religiosa. Así era la condición de los hombres cuando llegó nuestro Señor en esta tierra. Eran religiosos, seguían normas de hombres, pero necesitaban nacer de nuevo. El Señor no pide una vida de religiosidad, no pide un cristianismo de rutina, no pide un cristianismo de que se acomode uno o que lleve la misma rutina que llevan los demás. Ellos cantan, yo canto, ellos se arrodillan, yo me arrodillo. No, el Señor quiere un corazón verdaderamente que se arrepiente, y cuando derrame lágrimas, derrame verdaderamente, porque ve la condición de su vida, que no había remedio para él, pero el Señor sí tiene remedio, sí le dio remedio y sí le ofrece vida eterna. Eso es lo que debe de ver la persona que en su corazón necesita al Señor. Necesitamos al Señor en nuestro corazón. Necesitamos, porque su palabra dice: en mí nada podéis hacer. Por eso Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Oiga, dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierde, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición del hombre sin Dios? ¿Cuál es la condición del hombre sin Jesucristo? No tiene vida eterna. Hay otra vida, pero de terror, de tormento, de dolor, de sufrimiento. Lo que estamos pasando en esta tierra, esto nada que ver, ese dolor de sufrimiento, y es eterno ese dolor. Pero Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, eterna con Él. Juan 3:16, Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de Él. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Eso es lo que hizo en tu vida, que usted está aquí en esta hora. Vino a salvarte, vino a purificarte, vino a lavarte, vino a sacarte en la condición de vida que teníamos delante de Él. El que cree en Él no es condenado. Oiga, Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado. O sea, hay una condenación. No es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Por eso, primero, creer en Jesús, reconocer a Jesús, escuchar la voz de Él. Ciertamente yo hablo aquí, pero su palabra es la palabra de Jesús. Él es la verdad. Jesús es la verdad. La verdad está aquí en su palabra. Y si el hombre y la mujer
abre sus oídos, abre su corazón, abre su entendimiento. Jesús quiere entrar en él, quiere obrar en él, quiere cambiar la vida de él. Pero es necesario creer. Es necesario creer en Jesús de Nazaret. Ahora dice, para obtener esta nueva vida, la regeneración, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, para obtenerla es necesario creer. Luego, arrepentirse. Porque usted no puede arrepentirse antes que creer en Jesús. ¿Se acuerda que dijimos que el hombre en sí no quiere nada con él? El hombre lo que busca es los deseos, los malos pensamientos, el pecado. Ese es el deseo del hombre. Pero si usted cree, si el hombre abre su corazón, sus oídos y cree en él, que él va a cambiar, que él va a obrar, pero es necesario venir con arrepentimiento. Por eso no solamente es creer. Y se acuerda que la semana pasada hablamos que muchos han creído, pero no se han arrepentido. Muchos han llegado, y alguien dijo, muchos vienen por la novia, por el novio, por no sé, por tantas circunstancias. Pero eso es venir por una segunda persona y no venir por Cristo Jesús. Y no venir que verdaderamente conoces la condición de tu vida que necesitas del Señor. Y no venir verdaderamente que miras tu vida, el cuadro de tu vida, que sin Él estamos perdidos, pero con Él tenemos vida. Esos dos cuadros debemos de ver. Sin Él estoy perdido, pero con Él yo tengo vida, tengo nueva vida. Soy un nuevo hombre, una nueva criatura y tengo una vida eterna en Él. Pero es necesario el arrepentimiento genuino. Hechos 2:37. Hechos 2:37. ¿Cómo es un arrepentimiento? Yo vengo aquí, me postro y me arrepiento. No solamente se trata de eso. No se trata simplemente, amada iglesia, ese arrepentimiento tiene que salir adentro del ser humano. Tiene que salir adentro del hombre, la mujer, la señorita, el joven. Cuando usted reconoce, cree en Jesús, ahora viene el siguiente punto, es arrepentirse. Hechos 2:37, Pedro dando el mensaje o el discurso, y dice la palabra, al oír el mensaje, estos se afligieron profundamente. Leamos bien esta palabra. Se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, ¿qué tenemos que hacer? Oiga esa pregunta. Pedro predicando un ejemplo, como yo estoy impartiendo la palabra del Señor. Pero esa palabra no fue Pedro, sino que fue la palabra que él estaba dando. Estaba hablando del Señor, lo que hicieron, cuando lo crucificaron, todo. Pero esa palabra llegó, entró en ellos y hicieron una pregunta. Varones, ¿qué haremos? Oiga, ese deseo, dice, se afligieron, dice. ¿Cómo es una persona que se aflige? ¿Está tranquilo nada más? No. Pasa aquí ya, y sonriéndome y tranquilo ya. No. Hay dolor. En otra versión dice, se compungieron, dice. O sea, hubo dolor, vieron la condición de vida, vieron la necesidad de su alma, reconocieron que lo que estaba diciendo Pedro, y ellos se afligieron y dijeron, se afligieron, profundamente adentro de ellos. Vieron esa necesidad de preguntar, ¿qué tenemos que hacer? Ellos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Y dice, Pedro les contestó, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se hagan bautizar en el nombre de Jesús el Mesías para que sus pecados sean perdonados.
entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Oiga lo que les dijo Pedro. Ellos preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Les dijo Pedro, arrepiéntense. ¿Y para qué es el arrepentimiento? ¿Para qué sirve cuando una persona se arrepiente? ¿Simplemente para que vean los demás? No. ¿O que vea el predicador? No. Uno se debe de arrepentir porque ve la condición de vida, ve la necesidad de su alma y reconoce que si uno se arrepiente, reconoce que hay esperanza, hay vida, hay salvación. Por eso es lo que trae el arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que venga desde aquí, desde lo profundo de nuestro ser. Hagamos una pregunta en esta hora. Durante el tiempo que llevamos en el Evangelio, ¿alguna vez usted o yo ha derramado sus lágrimas delante del Señor? Así seamos sinceros con nosotros. Seamos sinceros. Y no llorar por lo que te está pasando, por tu problema, por la enfermedad, por la escasez. No llorar por eso. Eso es aparte. Sí, porque mucha gente llora y empiezan a llorar, pero porque tienen muchos problemas, se peleó con la esposa, con el esposo, con los hijos. No, eso no es. Un arrepentimiento de ver la condición de vida que si no fuera por el Señor, nuestra condición era la muerte, era la vida eterna, pero dolor. Era la ira de Dios sobre nosotros. No teníamos paz con Dios. Pero si vemos la condición que vino el Señor y abrió el camino y tenemos comunión con Él, ¿quién no se va a afligir, amada iglesia? ¿Quién no se va a estar contento, alegre, gozoso y derramar sus lágrimas delante del Señor, como hizo la mujer que, mira, trajo el perfume a los pies del Maestro, porque reconocía ella que ella estaba perdido, pero por nuestro Señor Jesús, mira lo que ofrece el Señor Jesús. Si usted no llora cuando la alabanza, la adoración viene, amada iglesia, porque hay alabanzas que verdaderamente expresan al Maestro lo que Él hizo por nosotros. Pero si estamos secos, parados y viendo moscas ahí en las esquinas, está crítica nuestra situación. Estamos mal delante del Señor. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos sentados, parados, pero estamos lejos del Señor. Necesitamos ese encuentro con Él. Necesitamos ese encuentro con nuestro Salvador para ver lo que el Señor, mira, amada iglesia, cuando hay un encuentro, esa delicia, esa presencia que es inexplicable. Esté quien esté a tu lado, esté el licenciado, el doctor, eso no importa. Porque tú adoras al Dios que te da la vida eterna, que te dio una vida nueva, que te hizo renacer y Él entregó su vida. Eso es lo que debe de hacer. Por eso yo les decía, yo miraba en ese cuadro donde estaba toda la gente viendo al Señor. Hay muchos en las iglesias viendo nada más al Señor ahí. Sientan nada más lástima. El Señor no necesita que le sientas lástima. El Señor pide tu corazón, un arrepentimiento genuino, que veamos la condición de nuestra vida. Necesitamos derribar ese orgullo, esa altivez que tiene el hombre. Necesita tirarlo en el piso y decir y clamar al Señor: ten misericordia de mí, no siento nada, estoy seco, estoy como una piedra. Pero Él dice: yo cambio ese corazón de piedra y pongo un corazón de carne, para que se quebrante delante de Él. A su nombre la gloria. Arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento como de esa mujer. Hablamos mucho de la mujer que vino a derramar el perfume a los pies del Señor. Pero esa mujer se dio cuenta que sin Dios estaba perdido. Sin Dios estaba, mira, la condición de vida. Mira, amada iglesia, yo no sé dónde lo ha sacado el Señor. Yo no sé, o a lo mejor no, yo no sé. Pero no está contento usted lo que el Señor le ha dado. Canta.
venir a amada iglesia, aperturar un culto aquí. Ese es un privilegio tan grande. La gente se jacta allí en estar haciendo tantas cosas, pero amada iglesia, el Señor delante de Él, aunque una lectura bíblica, aunque un canto, ese es un privilegio grande delante de Dios y solamente Él. Y aunque usted me dirá, no paso yo en el altar, pero con limpiar, con lo que hagas en la casa del Señor, es que estás reconociendo lo que Él ha hecho contigo. A ver, la gente está contento en limpiar casas allá. Sí, ciertamente el patrón paga y es una bendición. Pero cuánto más gozo es servir aquí en la casa del Señor. Porque no podemos pagar lo que Él hizo. Hagamos lo que hagamos, no podemos. El que te cambió esa vida, eras un mal hablado, un peleonero, un airado en todo, pero ahora mira, eres humilde. ¿Quién hizo él? El Señor Jesús, el Señor Jesús, el Señor Jesús. En tu boca había mala palabra, pero ahora ya hablas de la palabra, ya cantas a Él. En el mundo cantabas a las mujeres, a tantas cosas, pero ahora le cantas a Dios. Eso es lo que ha hecho Dios en nosotros. Nueva creación. Nacimiento nuevo. Pero yo no sé qué nos pasa, amada iglesia. Estamos como estatuas. Porque no hemos nacido de nuevo. Esa es la respuesta. Necesitamos ese encuentro con Jesús. Está bien que llores lo que está pasando, tu problema, está bien. Pero eso dejémoslo a un lado. ¿Cuántas veces hemos llorado con arrepentimiento genuino? Y decirle al Señor, Señor, gracias. ¿Cuántas veces hemos derramado nuestras lágrimas? Y no es que la música te haga llorar, no. Es que Dios reconoce, usted y yo reconocemos a quien adoramos, a quien levanta usted su mano, no al hombre, no al cantante, sino que a Él que te lavó, que te sacó de la inmundicia, el que te tiene sentado en este lugar, bien vestido, con corbata, con buena ropa. Amada iglesia, no. Si el hombre no puede hacer eso, solamente Dios. Solamente Dios. Esa es la buena noticia. Si entrara un delincuente, el peor delincuente, en el nombre de Jesús hay poder para que cambie esa persona. Hay poder. Porque éramos así nosotros antes. Éramos ladrones. Si no es que sigamos siendo todavía. Éramos de lo peor, amada iglesia. Estaba yo hablando con un hermano en estos días y yo me acordé, yo cuando recibí al Señor, y yo me acuerdo, yo era de lo tremendo, pero ya el Señor me cambió y me está cambiando, no tenga miedo. Amada iglesia, yo así de esta estatura de chaparrito, pero verdaderamente me decían algo a mí, yo sí brincaba antes. Yo cuando, una semana que yo me fui a bautizar, una semana después, y me encuentro con los que me conocen, me tiran una bicicleta en mi espalda porque yo era de lo peor, pero gracias al Señor, mira, les decía que yo era de lo peor. Y llega aquel muchacho que está perdido como yo antes, y que me empieza y que a discutir y todo, que como yo ya no hice nada, y que me tira 2 veces la bicicleta en mi espalda. Pero mire, el Señor, andaba un primo conmigo que no sé dónde está, se desapareció en estos tiempos, pero andaba un primo conmigo y dice, él no puede usar su mano, pero yo sí, dijo. Mira, ese primo cómo me defendió. Yo no hice nada porque me conocían quién era yo. Una semana después, el primo es el que mire, salió hecho lata por mi culpa, o sea, porque yo no hice nada. Yo una semana que apenas me había bautizado, pero el Señor había hecho cambios en mi vida. ¿Se imagina usted? Yo amangándome o ni tenía camisa en ese rato. O sea, no tiene sentido. Entonces yo me acordaba en esto, pero ¿y por qué yo ya no hice nada?
es que el Señor estaba trabajando o empezó a trabajar. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida, nos cambia. Si éramos tan brincones antes, ese brincón te baja y te hace humilde delante de Él. Pero no es con tu fuerza, es que tienes que creer al dueño del que cambia, el que hace una nueva criatura. Pero en estos tiempos ya a veces somos líderes y brincamos aún. Necesitamos esa nueva naturaleza. Necesitamos o somos contestones. No nos pueden decir nada que luego sacamos 2, 3 palabras. Necesitamos el Señor que obre en nuestras vidas. Porque la vieja vida, oiga, la vieja vida pasa. Y lo que mora en nosotros cuando nosotros llegamos a los pies del Señor es una vida espiritual. Una vida en el espíritu. Habla Romanos, habla Pablo. Una vida en el espíritu. O sea que ya no es usted ni ya no soy yo. Es el Señor a través de su Santo Espíritu. Es el que está obrando, caminando con usted. Es Él. Pero necesitamos esa regeneración, ese cambio de vida, esa nueva vida, esa transformación que habla la palabra del Señor. Y todo eso trae, no solamente dejamos el pecado, las malas palabras, los malos pensamientos, todo trae una vida en el espíritu. Y usted va a cantar, va a alabar, va a adorar, va a buscar a Dios, no, aunque esté o no esté en la iglesia. Donde quiera que usted, porque usted es una nueva vida en el espíritu, se va a estar gozando en el trabajo, en la calle, donde sea, o pase lo que pase en tu alrededor, usted está conectado con tu Creador, con tu Señor. ¿Por qué? Porque ya no es usted, sino que es el Señor, el Espíritu Santo con usted. Eso es lo que hace el Señor. O se están peleando ahí y usted ya no se va a meter porque usted ya no pertenece ahí. O usted lo que va a hacer es orar por esa gente, es clamar por esa gente. Pero solamente eso lo hace el Señor. Solamente esos caracteres que tenemos explosivos, padres, madres. Si tenemos carácter con nuestras esposas o con las mujeres, con los esposos, el Señor necesitamos pedirle que nos cambie. Que nos cambie. O hijos contra padres. A veces hay una lucha con los hijos, pero necesita el hijo tener ese encuentro con Jesús. Tener ese encuentro con Jesús. A veces por más que dice uno o los pega o haga lo que haga, a veces se empeoran. Ahora a través de la palabra mejor clamemos: Señor, tengo un encuentro con mi hijo. Señor, tengo un encuentro con mi hija. Señor, o los hijos también, tengo un encuentro con mis padres que cada rato se pelean. Solamente el hijo no puede hacer nada, pero Señor Jesús sí puede hacer algo. Puede cambiar matrimonio, vida. O sea, Él es un paquete completo. Es un paquete completo. Pero nosotros nos gusta batallar. Nos gusta batallar cuando el Señor promete o tiene promesas para nosotros. Pero es necesario el arrepentimiento. Es necesario que usted y yo verdaderamente no venir a cumplir, sino que reconocer la condición de vida que tenemos. Reconocerlo. Yo ya le di el esquema, el cuadro, cómo es nuestra condición sin Él. Yo ya le presenté la condición de hombre sin Cristo. Pero ya con Cristo es una nueva vida. Pero es necesario creer en Jesús, arrepentirse. Segundo, primero creer y arrepentirse verdaderamente, de corazón. Un corazón que se aflige, un corazón que reconozca, un corazón que se duela, un corazón que verdaderamente, amada iglesia, aunque allí en su silla, pero tírese allí. ¿Por qué? Porque el Señor, usted deja que el Señor ministre su vida. Quitemos todo orgullo. Pablo, estábamos hablando de Pablo. ¿Cómo era Pablo antes de tener ese encuentro con Jesús cuando iba a Damasco? Perseguidor de cristianos,
Se imagina un hombre así, perseguidor de cristianos. Él pedía cartas a los agarrar a cristianos y meterlos a la cárcel. Él estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Él estaba presente ahí. Un hombre orgulloso, un hombre altivo, un hombre que, o sea, hasta le tenía miedo. ¿Se acuerda cuando le dijeron al anciano que fuera con él? No, yo no me voy porque él es peligroso. Me va a matar. ¿Cómo que voy a ir yo conociéndolo quién es? Conociéndolo quién es él, no. Pero el Señor no, ve, porque yo a ese hombre lo he cambiado. Ese hombre ha tenido un encuentro conmigo. Mira, perseguidor de cristianos, altivo, orgulloso y todo. Mira cómo lo derrumbó el Señor. Mira ese encuentro con Jesús. ¿Qué fue la expresión de Señor? ¿Qué quieres que haga? Oiga, un encuentro con el Señor. Y no tardó él en su conversión. Él no tardó. De que se quedó ciego y lo llevaron a un lugar. Y él mira, estaba orando, ayunó, oró. Mira ese cambio de Saulo a Pablo, ese cambio no lo transformó el hombre, el sacerdote, el fariseo, no, lo transformó Jesús. Lo transformó el Señor. Lo transformó aquel que dio su vida, que derramó su sangre. Lo transformó, dio un giro en su vida. Ve, el hombre no puede hacer nada, pero Dios sí puede hacer algo. Ahora, ¿cuál fue la vida de él? Predicando al Señor. Mira todo lo que escribió él, casi la mitad de la Biblia. Efesios, Romanos, Colosenses, Tito, Timoteo, todo lo que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, siendo un hombre de los peores. Pero mira cómo fue cuando se presentó o cuando se encontró con Jesús. Un cambio de vida, un encuentro con Jesús. Necesitamos, amada iglesia, ese encuentro. Como él siendo un orgulloso. ¿Por qué le digo que es un orgulloso, un altivo? Porque ¿cómo? O sea, era impulsivo. No es un hombre tranquilo que persigue, no. No hay un hombre que sea tan pasible, tan amoroso, que persiga. No hay. Tiene que ser, o sea, amada iglesia, un carácter fuerte. Que nadie entre con él. Entonces, pero sí hay alguien que entra con el hombre o la mujer. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y su nombre es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, si usted tiene a alguien ahí que como que usted no puede, yo no puedo con mi hijo, mi hija, déjanlo en las manos del Señor, que obre Él en su vida. El Señor sí lo puede cambiar. El Señor sí puede cambiar. Creyendo, arrepintiéndose para ver esa nueva vida, esa nueva creación, ese nacimiento que habla la palabra del Señor. Necesitamos eso, amada iglesia. Tiene que ir, y yo le he pedido al Señor toda sequedad en nosotros. Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Será que habrá algo imposible para Dios? No. Amada iglesia, un niño pequeño lo puede tomar el Señor. Puede transformar esa vida. Porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros lo vemos imposible a nuestros ojos. Pero a Dios nada es imposible. Todo es posible. Ahora, creyendo, arrepintiéndose. Ahora el Señor nos dice, el que limpia a la persona para esa regeneración o para esa renovación o ese nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios limpia a la persona, lo sumerge a la persona en la sangre limpiadora de Jesús. Eso es lo que hace nuestro Señor a través de su sangre. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7,
en quien tenemos redención por su sangre. Por eso nueva vida, esta regeneración no es terrenal, sino que viene de lo alto, por medio del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural, o sea, afuera de lo natural. No me gusta usar mucho esa palabra, pero es la palabra que puedo usar. Afuera de lo natural, es algo sobrenatural, esta nueva vida que hace el Señor a través de su Santo Espíritu. Por eso habla aquí en Juan 3 en adelante, que el viento viene sin saber dónde va. El viento usted nada más escucha, pero dónde viene, quién sabe. Dónde va, quién sabe. Así es el Espíritu Santo cuando llega en la vida de la persona. Esa nueva vida que Él da, el Espíritu Santo, a través de la sangre de Él. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso la necesidad de ese encuentro con Jesús, ese encuentro con el Señor, porque Él es el que limpia, el que sumerge en la sangre de Él que derramó en la cruz del Calvario. Por eso hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre para transformar, para reavivar, para levantar, para cambiar, para dar una nueva vida. Es la sangre de Cristo. A través del Espíritu Santo se realiza esta obra maravillosa, este milagro tan grande, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Lo que hace la sangre de Cristo. No simplemente usted ve al Señor ahí derramando su sangre. Amada iglesia, tiene que hacer algo en nosotros. Cuando usted reconoce esa sangre que derramó, dice que esa sangre limpia, sumerge, quita todo en el hombre, en el ser humano, lo limpia completamente. Esto es lo que significa la regeneración. Dice un baño profundo. Usted sabe, un baño profundo. Usted cuando se baña, no se baña nada más los pies, ni nada más la mitad de su cuerpo. Usted y yo nos metemos bajo la ducha y el cuerpo completo. El cuerpo completo. Eso es lo que hace, mira, lo que hacemos físico. Pero ahora esto es lo que hace la sangre de Cristo. Limpia todo. Limpia todo. Por eso no hay un cambio a medias. Es aquí ve que no encontramos un cambio nada más por dentro. Porque la sangre de Cristo no limpia nada más una parte. Él te sumerge en la sangre y cambia tu vida completamente. Cambia la vida desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Es cambiado. Si tus pies te conducían al mal camino, ahora tus pies te conducen a la iglesia. Si tus ojos te conducían a otras cosas, ahora tus ojos te conducen a la iglesia, a ver al Maestro. Si tus pensamientos te conducían o pensabas otras cosas, ahora en el Señor piensas en su palabra, piensas en orar, piensas en leer su palabra, piensas en meditar en su palabra. Esto es lo que hace el Señor a través de su sangre. Esta es la nueva vida. Esto es lo que hace el Señor Jesús. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Esta es la regeneración. ¿Cómo sucede? Sucede a través de la sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo. Creyendo, arrepintiéndose, y el Señor te cambia por completo. A través de la muerte de nuestro Señor, a través de la sangre que cuando fue coronado empezó a sangrar. Cuando le dieron azotes empezó a sangrar. Esa sangre no se perdió.
esa sangre te da vida y a ti y a mí. Esa sangre le da vida al que está afuera. Esa sangre le da vida al perdido, al delincuente, al quien sea. Esa sangre tiene poder, está vigente a quien quiere y el que se rinde a sus pies del maestro. Esa sangre no fue en vano. Esa sangre tiene poder para sanar, para librar, para levantar y para dar vida nueva. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso no simplemente cuando cantamos y hablamos de la sangre, usted vea, oh Señor, gracias por esa sangre, gracias por lo que has hecho por mí. Tal vez no he llegado donde quiera llegar, pero voy en el camino, voy en el proceso, voy avanzando, voy cambiando, voy caminando. Y no por tu fuerza, sino que por nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. Por nuestro Señor, que su sangre te limpia cada día, te limpia, te lava cada día. Eso es lo que hace la sangre. Por eso hay poder en el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el Señor. Ya dejemos de hacer un cambio con nuestros esfuerzos. Dejemos que el hombre nos cambie. Dejemos que el predicador nos cambie. Mejor rindemos nuestra vida al Señor y que sea Él que nos cambie. Porque si nos cambia el hombre, aguantamos unos días y vamos a hacer lo mismo en unos par de meses o semanas. O si aguantamos un año. ¿Por qué? Porque cambiamos por el hombre. Pero si cambiamos por la sangre de Cristo, oh, ese cambio va a ser durable. Ese cambio va a estar perseverante. Ese cambio va a persistir, ese cambio va a estar firme. ¿Por qué? Porque no fue por hombre ni por ser humano, sino que fue por aquel que está en lo alto, a través de tu Santo Espíritu y la sangre que nos lava, que nos limpia. Oh, bendito sea Dios. Por eso somos cristianos aquí y seremos cristianos allá. Somos cristianos en la iglesia y seremos cristianos con nuestra familia. Somos cristianos en la iglesia delante de nuestros líderes y seremos cristianos en el trabajo donde sea. ¿Por qué? Porque un cambio ha sucedido espiritualmente de lo alto y no naturalmente. Es lo que debemos de entender. Que el Señor nos cambie a través de su Santo Espíritu por medio de la sangre de Cristo. Porque Él ha dicho que por su sangre. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que se han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Mira, la sangre del Cordero. Por eso Él fue sin pecado, sin mancha. Así como sacrificaban los corderos en el antiguo tiempo. Buscaba un cordero sin mancha, que no esté cojo, que no esté enfermo, era perfecto. Ellos presentaban, pero esa sangre no limpiaba al hombre, solo lo cubría ese pecado. Pero lo que vino a hacer mi maestro, mi Señor, Él vino, dio su vida, derramó su sangre, ahora limpia, no esconde, limpia al ser humano, limpia al hombre, a la mujer, a la señorita, lo limpia de sus pecados y le da una nueva vida, una transformación completa. Una regeneración que solamente la sangre de Cristo lo puede hacer. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que hace el Señor por nosotros, o lo que ha hecho por nosotros. Pero si nosotros no hemos experimentado nada, usted se conoce y yo me conozco. Usted se conoce y yo me conozco. Yo lo miro, yo lo veo y usted me mira a mí. Pero aquí cabe la palabra. Dios conoce cada uno, cada corazón que está presente en esta hora. Él lo conoce. Si hemos tenido un cristianismo de apariencia, un cristianismo superficial, un cristianismo de rutina, amada iglesia, eso debe de cambiar nuestra vida. Cuando usted y yo experimentamos o tenemos ese encuentro con Jesús, amada iglesia, es algo que usted, amada iglesia, hermanos, no lo puede explicar. Es algo que usted, hermanos, que usted quisiera estar y que no se acabara ese momento.
Usted quisiera y Señor, no, yo quiero más, Señor, y usted puede gritar ahí y orar. ¿Por qué? Porque el Señor te está ministrando un encuentro con Jesús. Eso es lo que hace Él en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida, amados hermanos, jóvenes, adolescentes que estamos en esta hora. Cristo viene. Y si no hemos nacido de nuevo, solo vamos a escuchar el cielo nuevo. No podemos entrar como le dijeron a Nicodemo. Nicodemo necesita nacer de nuevo para entrar y ver el reino de los cielos. Nuestros hijos no pueden decir, yo iba con mi papá, pero nunca naciste. Yo iba con mi mamá, pero nunca naciste. Yo iba con mi esposa, pero nunca naciste. Yo iba con mi esposo, pero nunca naciste. Ibas por compromiso, ibas por cumplir. Una palabra tan claro que dijo nuestro hermano, que dejemos un rato el privilegio. Yo no estoy en contra de privilegio, al contrario. Lo vamos a ver porque hacerlo privilegio es lo que hace la nueva vida. Pero muchos lo hacen nada más porque lo mandan o tienen que hacerlo. Yo no estoy en contra de servir. Eso es lo bueno, eso es lo que pide el Señor de nosotros. Pero haga lo que verdaderamente usted ha entendido y ha comprendido y ha tenido ese encuentro con el Señor. Cuando usted viene a cantar aquí, hermanos, cambia todo. Cambia todo. Cuando usted viene a dar una lectura aquí, usted se esmera. Y cuando aperturamos, el ambiente cambia. ¿Por qué? Porque no venimos a salirnos bajo la responsabilidad nada más y a cumplir, sino que venimos verdaderamente porque reconocemos a quién le servimos, lo que Él ha hecho por nosotros. Esa sangre preciosa, esa sangre que nos renueva, esa sangre que nos purifica, que nos lava. Amada iglesia, hermanos, necesitamos ese encuentro con Jesús. A mí me da tristeza que cuando uno a veces predica y cuando ve uno como que están enojados con Él en vez de saborear la palabra de Dios. Digo yo, ¿qué estamos haciendo, Señor? ¿Será que estamos tan mal que no entendemos? En vez de saborear, en vez de alimentarnos, Señor, háblame, dame más de tu palabra. Pero lo que queremos es salir corriendo. A que termine este hermano, ya me cansé. Hermano, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Entender lo que ha hecho o hizo el Señor en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando usted y yo entendamos esto, esta regeneración, este cambio de vida, este es lo que nos hizo o nos hace el Señor, el Espíritu Santo, los textos que le leí, la sangre de Cristo que nos limpia, hermanos. Esta iglesia va a explotar aquí, y no por emociones terrenales, sino que porque reconocemos lo que ha hecho el Señor por nosotros y no podemos pagar ni con una alabanza ni con la mejor voz, pero le damos con todo el corazón. Señor, no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, pero estoy agradecido. Perdóname, me arrepiento de mi condición de vida, estoy frío, ayúdame, Señor, levántame. Quiero esa vida, ese anhelo, ese deseo, lo que tuvo Nicodemo, ese interés de conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Así como tuvo Zaqueo también. Zaqueo era un hombre de baja estatura. Había una multitud. Y dice la palabra del Señor que cuando escuchó de Jesús, él, mira, tenía ese deseo. ¿Quién es Jesús que habla esta multitud? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Mira empecé a estudiar la condición de los que cobraban impuestos. Eran rechazados por los que donde vivían, los ciudadanos o los que estaban en ese lugar, eran rechazados. Era como un leproso, o sea, era un pecador, lo tenían aparte, porque los recaudadores de impuestos en ese tiempo trabajaban por los romanos, pero ellos
cobraban más, se enriquecían por el pueblo. ¿Cómo le diría yo? Le robaban a la gente, por eso eran rechazados, no les daban lugar a entrar en la sinagoga. Cuando ellos se reunían, ellos no podían entrar, eran rechazados ellos, eran odiados por la condición de vida. Hasta les decían, no se junten con ellos, no se junten. Mira esa condición de vida. Así éramos nosotros. La sociedad nos tenía miedo, la sociedad nos rechazaba. ¿A poco nos amaba la sociedad lo que éramos? No, no nos amaba, al contrario, nos odiaban. Este borracho, este drogadicto, este peleonero, y todo, hasta nos tenían apodo y la condición de vida que llevábamos. Era la vida de Zaqueo también. Pero él escuchó que hablaban de un hombre, de Jesús. Él escuchó Jesús. ¿Quién será? ¿Quién será Jesús? Y dice que él no podía pasar de la multitud, no podía pasar. Ahora lo que hizo él, se subió a un árbol porque tenía interés, deseo de conocer quién es Jesús, quién es él, qué hace él. Y mire, se subió en ese árbol y que el maestro, mira esa mirada del maestro, amada iglesia. Oh, wow, yo cuando leía esa palabra, esa mirada tan tierna de nuestro Señor Jesús. Esa mirada tan tierna, usted no se imagina la condición de vida de ese hombre, pero el maestro, miró a Zaqueo. Así fue la mirada a usted cuando estaba perdido. Cuando yo estaba perdido, esa mirada, esa condición de vida, el Señor, hermanos, el Señor lo sacó de... Eso es lo que debemos de tener en cuenta, dónde estábamos y dónde estamos ahora. Pero, amada iglesia, necesitamos despertarnos verdaderamente, espiritualmente. Abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente. Decirle al Señor, Señor, haz esta obra. Haz este milagro en mí. Y Zaqueo, y vio el Señor, Zaqueo, rápido, bájate de ahí. Porque es necesario que yo pase a tu hogar o a tu casa. Mira, me imagino Zaqueo, wow, hasta yo creo que, no dice la Biblia, pero yo me imagino que se saltó y se tiró. Mira, la invitación de Jesús. La invitación de Jesús. Y se fue. Llegaron, comieron y empezaron las críticas. Usted ya sabe la historia. Este pecador, mira. Pero mira, él sucedió algo en su interior. Ese cambio que tuvo Zaqueo. Si yo he robado, dice, yo voy a darle al triple. No sé cuánto, si yo he robado. O sea, él reconoció lo que había hecho. Mire, reconoció lo que había robado. Yo voy a dar la mitad de mis bienes, Señor. Mira, yo le voy a dar la mitad de mis bienes. Era rico y todo, pero no le importó por ese encuentro con Jesús. Ya su mirada ya no estaba en lo terrenal, ya su mirada estaba en lo celestial. Estaba puesto porque se encontró con el dueño de la vida, con el Señor Jesús. Mira cómo cambió este hombre. Y si he robado, Señor, yo voy a darle la cuarta parte o la tercera parte. Mira cómo fue ese cambio de Zaqueo. Wow, yo digo, ¿cómo el Señor? ¿Cómo hace eso? Lo contrario del joven rico que le dijeron, yo ya he hecho esto, Señor, le dio todo, he cumplido la ley y todo. Ok, ve y da toda tu riqueza. No, que hizo esto. No. Ese encuentro no hubo, no pasó nada. No, Señor, si me pides esto, que yo doy todo. No, a mí me ha costado. Ahí nos vemos. A veces nos comportamos así nosotros con el Señor. Ahí nos vemos, Señor. Pero mira, Zaqueo, él no dijo así. Ese cambio, ese encuentro con Jesús. Ahora preguntémonos ahora, póngase sobre sus pies. Y no sé si el hermano nos puede dirigir con una alabanza o una adoración. Hermanos, verdaderamente haga esto, mire. Ponga ese cuadro, la condición de nuestra vida que éramos antes.
Ponga ese cuadro. O los que no han pasado en el mundo y nacieron en el evangelio, bendito sea Dios. Pero también le di textos bíblicos. Aunque hayas nacido en el evangelio, somos pecadores delante de Dios. Somos pecadores. Somos pecadores. ¿Por qué actuamos mal en las escuelas? ¿Por qué nos adaptamos al mundo? Porque nuestra naturaleza es pecadora. ¿Por qué? ¿Por qué amamos el mundo, el pecado, tantas las cosas? ¿Por qué? Porque no hemos tenido un encuentro con Jesús. No hemos tenido un encuentro con Jesús. Y si usted y yo no vamos a tener ese encuentro, ese nuevo nacimiento, esa regeneración de vida, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La salvación, la vida eterna. Ese es el reino de Dios. La salvación, la vida eterna. Yo no sé cómo ha sido tu vida en el cristianismo. Tal vez has pensado simplemente venir con tu papá, con tu mamá, venir aquí a acompañar a los hermanos. Déjame decirle que no. Necesitamos un encuentro con Jesús verdaderamente. Esposos, esposas, matrimonios, líderes que estamos aquí, examinémonos verdaderamente cómo es nuestra vida con el Señor. O si hubiere alguien en medio de nosotros que no ha recibido al Señor, yo le doy la invitación ahora. No, yo no lo estoy convenciendo, sino que dice la palabra del Señor que si no nacemos de nuevo, hay una condenación eterna, que es de dolor, sufrimiento. Pero yo le invito y yo le hago esta invitación, que mira lo que ofrece el Señor: una nueva vida en Cristo Jesús. Ya le di los pasos: creer en Él, arrepentirse verdaderamente y entregar tu vida a Él verdaderamente. ¿Verdad? Cristo pronto viene. Cristo pronto viene. ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Cómo está nuestra condición de vida? Le dije que examinémonos. Si usted verdaderamente no ha derramado ni una gota en tu trayectoria en este camino, amados hermanos, hay peligro en nuestra vida. Hay peligro. No hemos tenido ese encuentro con Él. Necesitamos decirle al Señor: Señor, yo necesito de ese nuevo nacimiento que dice tu palabra de Dios. Yo conozco tu palabra, yo sé tu palabra, yo sé de Génesis a Apocalipsis. Pero el Señor no pide eso, que sepas de Génesis a Apocalipsis. Pide que seas nacido de nuevo y que tengas ese encuentro con Jesús. Y si has luchado con tus fuerzas, si has luchado con tu propia fuerza, ya no lo hagas más. Entrégate al Señor Jesús. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar.